Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La comunidad coralina de las Islas Marietas, un par de ínsulas pequeñas del Océano Pacífico en el extremo norte de la Bahía de Banderas, la más grande del México occidental, ha sobrevivido al duro golpe del turismo desordenado que detonó la súbita fama internacional de su Playa del Amor, una oquedad de cantera y arena que se convirtió en postal ávidamente buscada por tomadores de selfies, y a 2 episodios severos de altas temperaturas oceánicas. Hoy se rehabilita lentamente, reducida a la quinta parte de la extensión registrada hace 30 años. Si bien se logró detener el turismo desordenado hace 8 años, el episodio de blanqueamiento más severo por las temperaturas promedio más elevadas de la historia se dio apenas en el segundo semestre del año 2023 con un nuevo El Niño, cuando ya se había logrado recuperar en 2/3 la extensión coralina afectada por los visitantes. Fue como regresar al principio, pero no se pueden desestimar los avances institucionales que han permitido avanzar de nuevo, de forma más acelerada, aunque la naturaleza no conoce de plazos perentorios. Para las Marietas, conformadas por la Isla Larga y la Isla Redonda y un grupo de islotes, el punto crítico de la visitación desordenada fue el año 2016, aunque la investigación sobre su riqueza biológica y su fragilidad comienza en los años 90 del siglo XX, y el área natural protegida se decretó en 2005 con 53.46 kilómetros cuadrados de superficie total y 1.383.01 hectáreas de superficie emergida. En el año 1997, la zona fue seriamente impactada por un evento El Niño, lo que hizo nacer el programa de monitoreo. Los ecosistemas resistieron el calentamiento, pero la condición era cuidar la huella turística, lo que se refleja en el programa de manejo del año 2011 y el programa de capacidad de carga para turismo. Ya era tarde, no obstante. En esa misma época, el gobierno del estado de Nayarit, al que pertenecen las islas, promovió toda la región, y una de las anclas visuales fue la llamada Playa del Amor, en la Isla Redonda, conformada por una cueva horadada en un acantilado tanto a nivel del suelo como del techo, lo que ofrece un marco inusual que fue irresistible. Más de 1,000 personas al día viajaban para tomarse fotos en ese lugar que se vendía como uno de los destinos que tienes que conocer antes de morir. Lo que no se aclaró es si lo que moriría sería el visitante o el destino silvestre que se trastocaba. Fue necesario intervenir institucionalmente. De eso habla el investigador Amílcar Cupul Magaña, de la UDG, uno de los pioneros de la investigación y la protección de esas islas cercanas a Puerto Vallarta, pero cuya explotación fue exponencial desde los destinos turísticos que emergieron a partir de los años 90 en el litoral nayarita. ¿Qué fue lo que provocó que se llegara a un punto en el que se estaban dando un proceso de extinción fuerte de especies entre corales y otras, pues? Bueno, ahora sí que el punto crítico fue 2016, pero esto ya venía de un poquito de tiempo atrás. Nosotros empezamos en Marietas prácticamente antes de que fuera parque nacional. Empezamos junto con otros actores de aquí de la región, empezamos a hacer los trabajos para conocer un poco de la biodiversidad de Marietas y en función de eso, pues tratar de buscar un decreto de protección del área. ¿Me estás hablando de qué año más o menos empezaron? En el 95, 96, okay. Prácticamente cuando yo llegué para acá, para la región. Ya van para 30 años, digamos. Ya casi, ya casi. Sí, y empezamos todo ese tiempo a desarrollar los estudios que nosotros estábamos interesados principalmente en la parte de lo que es el sistema coralino. Sí. Entonces empezamos a describir, a ver qué especies teníamos de corales, cómo era la abundancia, tanto de corales como de peces, como de equinodermos, que son estrellas de mar, erizos, pepinos, etcétera. Y a la par también se pudieron hacer otro tipo de estudios como de moluscos, aves, que ya tenía tiempo desarrollándose lo de aves por parte de la UNAM. Entonces nada más se conjuntaron toda la información y finalmente se pudo lograr
un documento que se planteó, quedó un poquito congelado de repente porque no seguimos los cauces que debemos de seguir, es decir, seguir todo el caminito, sino que nos fuimos directo a México. Sí. Y pues no gustó, no gustó localmente, ¿no? Ya sabes cómo son las autoridades de repente. Sí, yo sé. Y entonces, bueno, seguimos nosotros trabajando porque ya habíamos iniciado y en Marietas y pues seguimos empezando a dar seguimiento un poquito, a tratar de plantear algo para monitorear cómo iban las cosas, porque un poquito después de que empezó, déjame regresar un momento, empezamos con Marietas, pero a la par estábamos haciendo todo el estudio de la punta de Mita. De hecho, fue la tesis de Fabián, no sé si lo recuerdas, el otro investigador de CUCBA. Sí. Él fue mi estudiante en aquel tiempo y hicimos los trabajos de la tesis de él en la región de Punta Mita en el 97. Y ahí coincidió que en el 97 tuvimos la experiencia del impacto del niño, del evento del niño. O sea, es el primero que a mí me tocaba ver así en vivo y a todo color y cómo se fue desarrollando. Sí. Y entonces eso ya nos motivó a plantear un programa de monitoreo para ver si se podían recuperar o no las cosas. Eso también lo trasladamos hacia Marietas, que Marietas afortunadamente resistió ese impacto y seguimos ya con el monitoreo, ¿no? Entonces eso nos fue llevando a generar información año con año, de estar viendo cómo iban cambiando las cosas. Se dio la posibilidad de obtener el decreto todo ahora sí, ya después de que se destrabaron las cosas, y se pudo lograr el decreto, ¿no? En el 2005. Entonces, o sea, fue un camino bastante largo, pero finalmente se logró. Después de eso, nosotros continuamos con NAM. Se crea en el 2000. Entonces ya trabajando de la mano con ellos fue que se logró ya lo del decreto. Luego se me encargó a mí hacer el programa de manejo de Islas Marietas. Desarrollamos el primer programa de manejo de Marietas, buscando la experiencia de todos lados, ¿no? Porque casi nadie, no habíamos trabajado mucho en esas cosas. Habíamos tenido la experiencia del Estado del Salado y ahí nos motivamos para hacer lo de Marietas, ¿no? Sí. Entonces ahí continuamos. Y también a la par empezaba a crecer el turismo, porque también junto con el parque teníamos un monitoreo de visitas, y ahí se determinaba en los datos que se tenían que pues la mayor parte del turismo que llegaba a Marietas era turismo extranjero, muy poco turismo nacional, que principalmente se iba a la visita a conocer las islas, a snorkelear y a bucear, que eran las actividades que se llevaban ahí en las islas, pues, de manera más o menos ordenada, y no había todavía un control hasta que llegó CONAMI, que se empezó a controlar un poquito las cosas. Se tenían reuniones con los prestadores de servicios y total, tratarlo de meter en las cuestiones de buenas prácticas en el desarrollo de su actividad. Todo eso fue pasando bien, ¿no? Dábamos cursos de capacitación tanto de biodiversidad como de manejo de las actividades turísticas. Y bueno, de repente pues veíamos que empezaba a incrementar la actividad turística, y en 2013 elaboramos el programa de capacidad de carga de las islas, cuántos visitantes podía sostener el ecosistema de Islas Marietas sin tener un daño irreversible, ¿no? O sea, qué tanto se podía tolerar. Y también más o menos 2012, 2013, por ahí empieza una campaña del gobierno de Nayarit, de la Secretaría de Turismo, donde hacen la promoción de lo que es la Riviera Nayarit, porque lo estaban impulsando para desarrollarse, y el icono es Islas Marietas, el icono de la campaña, sí, y particularmente la Playa del Amor. ¿Sí? Sí. Ya empezó todo el movimiento de que es el lugar donde queda y que eso donde es, y no, pues que es en México, no puede ser que sea en México, ¿no? Y es en Nayarit, no menos,
tiene que ser añadido, ¿no? O sea, eran los comentarios que se daban en las redes sociales, que ya estaban bien formaditas. Y había comentarios así de que, no, pues es que es una cosa tan bonita, ¿por qué no la decretan como área protegida cuando ya era área protegida? Es por Entonces eso empezó a desatar una campaña y empieza a llegar el turismo nacional, pero en grandes cantidades, al punto tal de que sobrepasa al turismo extranjero, que era el que tradicionalmente llegaba a la zona. No por hacer una distinción negativa, sino simplemente porque eran los que podían pagar y estaban interesados más en pagar los viajes a las islas, porque eran lejos, eran embarcaciones. Entonces es que nosotros, la mayor parte de la población no está muy acostumbrada a subirse a embarcaciones por el miedo que le tenemos muchas veces a enfrentarnos a mar abierto, claro, al oleaje y todo. Entonces son cuestiones culturales, ¿no? Pero bueno, entonces vemos que empieza a incrementar el turismo a una escala que no tenía comparación con el pasado reciente de Marietas. Por decirte, se pasaron, por ejemplo, de 14, 15 mil o 20 mil visitantes al año, se pasaron a 150, 200 mil visitantes al año. O sea, fue bastante explosivo el crecimiento. Claro. Y desafortunadamente mucho de esto no era tanto el turismo ecológico, que podríamos decirle, el turismo que quería ver la belleza de las islas en general, desde el punto de vista del paisaje ambiental y de la ecología, sino que el interés era que querían todos entrar a la Playa del Amor, querían tomarse sus fotos, subirlas a la internet y decirle a todo el mundo que ellos sí podían y los demás no. O sea, el turismo de selfie le llamamos nosotros, porque realmente no tenían un interés de conservar el aire, sino nada más era, o sea, la motivación de entonces tener la foto y subirla. El escenario, claro. Claro, entonces eso detonó ¿cómo se llama? Una ansiedad de la gente de poder ir a ese lugar, ¿no? Y como pasa con muchos lugares que de repente los empiezan a promocionar, que empiezan a ser invadidos por cantidades tremendas de turismo, ¿no? Por el simple hecho de estar en ese lugar, no de realmente tener una relación con el ambiente, ¿no? O sea, y tener un trato hacia el ambiente, sino que más bien es estoy aquí porque yo tengo la posibilidad de estar aquí, ¿sí? Y eso pues empieza a alterar todo, y nosotros teníamos el registro de 2010, desde 2010 que empezamos con el programa de monitoreo, y veíamos cómo, particularmente en la zona de Playa del Amor y en la zona que le llamamos el Amarradero, empezaba a bajar la cobertura de coral, a caer muy rápido. Con lo del programa de capacidad de carga, de que dimos los números para el número de visitantes que podía soportar la isla en un día, divididos en los 5 sitios de visita. Entonces a veces se empezaba a sobrepasar, y ya hasta que de plano fue demasiada la cantidad de gente que llegó, que empezaba a presentarse un colapso, principalmente en la zona de la Playa del Amor. O sea, no nada más en corales, sino en peces, que ya prácticamente no había una buena cantidad de peces que normalmente había en esa zona. Y además ahora sí que podemos hablar de la contaminación del sonido, porque a veces tenías hasta 10, 15 embarcaciones haciendo ahí casi en la entrada de la Playa del Amor, con los motores encendidos, el ruido, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, eso pues no daba la oportunidad de que los peces llegaran a esa zona.
Las Marietas ya eran exploradas de forma cotidiana por los ejidatarios que colonizaron la costa nayarita a partir de los años 70, cuando se dieron grandes dotaciones por los gobiernos mexicanos. En particular, el ejido Punta de Mita, que mantiene una fuerte querella por miles de hectáreas con el gobierno de Nayarit y los empresarios que se beneficiaron con sus playas expropiadas bajo el cobijo del discutido Fideicomiso Bahía de Banderas, se ubica en un punto geográfico cercano. Sus campesinos, hoy devenidos en prestadores de servicios turísticos, se saben la historia completa. Es el caso de Isaí Pelayo, nieto de uno de los fundadores del núcleo agrario, quien lo narra a Territorio Reportaje. Yo tengo 47 años, y yo nací aquí en Punta de Mita. Ah, mire, qué interesante. Sí, cuando había por ahí alrededor de unas 8 casitas de palapa. ¿Y ustedes qué eran, pescadores o...? No, en aquel tiempo se manejaba la gran parte, que puedo decirlo así, como el 70% de la agricultura. Ok, entonces ustedes fueron dotados como un ejido. Es un ejido Punta de Mita y Higuera Blanca. Es un ejido, entonces en aquel tiempo toda esta zona fungía como agricultura, pues. En lo que es la punta donde está el Four Seasons, el San Regis y todas esas villas tan caras ahorita, era un llano, era un pastizal natural. Y el ejido, pues obviamente es agricultura y ganado. Ellos soltaban su ganado en todo ese llano donde ahorita es Four Seasons, donde es campo de golf, donde ahorita son hoteles y villas. Y en aquellos años los campesinos bajaban su ganado del cerro donde estaba ya en las secas, con los pastizales que son árboles, el capomo y eso. Entonces ya se regresaban en tiempo de lluvias al Bajío, que es el llano, que es el pastizal tal preciso. Entonces toda esa superficie de terreno era del ejido. Era de ejidal y se expropió hace alrededor de 35, 40 años. Se expropió, pero en la expropiación se les dijo a los ejidatarios que siguieran usando la tierra hasta que llegara el desarrollo. El desarrollo llegó hace 25, 30 años. ¿Y ustedes lo consideraron justo en su momento? ¿Perdón? ¿Ustedes lo consideraron justo en su momento? No, porque en aquel tiempo esta expropiación no se hizo de manera correcta, pues. En pocas palabras, no existe la expropiación allá en México con el gobierno. Esto fue entre el gobernador y pues los empresarios en ese momento, pues. Digamos entonces que si uno se pone a revisar jurídicamente es impugnable. Jurídicamente está impugnándose y ya está a punto de un 80% de cerrarse favorable para elegir. Digo porque les dan un territorio que es muy bueno, pero se los quitan con la mano en la cintura como si no tuvieran derecho a desarrollarse ustedes. No, y les pagaron mínimo, y aparte de que les pagaron mínimo, se hicieron cosas muy malas ahí. En ese tiempo le llamaba fideicomiso, era fideicomiso. ¿De Bahía de Banderas? No, así se llamaba el gobierno en aquel tiempo. Okay. Era una institución de gobierno llamada fideicomiso. Ellos administraron, ellos vendieron, ellos metieron a Punta de Mita, digamos así, en el campo de golf Flamingos como el socio mayoritario, poniendo el 70% del capital del campo de golf. Y jamás regresaron ese dinero, o sea, en pocas palabras les quitaron su tierra inventando chingaderas, pues. Entonces esto es parte del expediente de ustedes, lo están peleando. Sí, lo está peleando el ejido, directamente el ejido, porque él era el dueño. Legalmente los 90 ejidatarios eran los dueños desde la playa de Estiladeras hasta lo que se compone Four Seasons ahora. Oiga, ¿y cuánta superficie estamos hablando que está en pugna? Como unas 9,000 hectáreas. ¿No? Es tremendo. Es mucho. ¿Pero qué les dejaron después de quitarles esto? ¿Perdón? ¿Qué les dejaron después de quitarles esta superficie? Lo que se dejó fue todo lo que es el frente del pueblo, el pueblo Punta de Mita Emiliano Zapata. Es lo único que se respetó dentro de las 8,000, 9,000 hectáreas que se expropiaron. Pero el ejido es enorme, el ejido, toda la parte de la carretera hacia arriba, todo eso es de ellos. El ejido es grande, el ejido, aún así se repartieron ya los 90 ejidatarios y les tocaron de 70 hectáreas. Pero ya es capomera, ya es selva, ya es puro ganado, pues. Claro, claro. Ahora,
Supongo que este hecho de la expropiación fue lo que marcó la vida de Punta de Mita. Sí, sí, realmente marcó la vida porque siguieron ellos usando sus tierras, sembrando y poco a poco fue llegando el desarrollo. Y el desarrollo sí, o sea, por un lado dañó y por otro lado generó vida. Ahorita Punta de Mita, yo lo puedo decir así, en nuestro México, es uno de los 3 lugares más importantes del país. Claro. Ahorita Punta de Mita, en este momento, pues, de su desarrollo. Ahora dígame algo, usted nace ahí, ¿sus papás dónde nacieron? Yo nací ahí, mi papá llegó de 16 años con mis abuelos. Mi abuelo se llamaba Gonzalo Pelayo. Él fue el fundador de Punta de Mita. ¿De dónde venía su abuelo? Mi abuelo venía de Santa Rosalía, al lado de acá de Melaque hacia arribita. Del sur de Jalisco, de la costa sur. Para el sur de Jalisco, Santa Rosalía, Ayutla, Melaque. ¿Y de ahí vinieron todos los pobladores? De ahí viene el apellido Pelayo. Ok. Como fundador, pues fue mi abuelo aquí en Punta de Mita, pero de ahí viene el apellido Pelayo, de ahí viene de ese pueblo, Santa Rosalía. Entonces, digamos que los que integraron el ejido son de varios lugares. Varios lugares, empezaron a llegar de varios lugares y se formó el ejido de 90 ejidatarios en aquellos años. ¿Quién era presidente? ¿López Portillo? Me parece que sí. En los 80, ¿verdad? Sí, más o menos. Era López Portillo. Todavía sí. Había rezago agrario. Sí, pero él nada tuvo que ver en esto. Esto fue acá con el gobernador de Nayarit. Entiendo. Sí. Entiendo, esto fue un golpe del gobernador. ¿Quién era el gobernador? Sí. ¿Celso Delgado o quién? Celso Humberto. Okay. Él era el gobernador y obviamente él se llevó su tajadota, ¿usted cree? Tremendo, digo, sí, porque el valor de esas tierras es como... Ahorita es enorme y como no aparece dicha expropiación allá, pues ahora agarraron unos buenos abogados llevándose el 40% del monto total, porque estás hablando de muchísimo dinero. Obviamente quien sea, la mayoría se va a vender. Nadie va a querer soltar un desarrollo ya hecho. Claro. Obviamente tienen que liquidar. Entonces, claro, como fideicomiso expropió, pues ahora se está demandando a quien corresponde, que es gobierno federal. ¿Y usted también es ejidatario? ¿También tocaría en este reparto? Mi papá es ejidatario. ¿Todavía vive? Sí, todavía vive. ¿Cómo se llama? 73 años, Juan Manuel Pelayo. Ah, muy bien. Él todavía nació en Santa Rosalía. Él nació allá, llegó aquí a los 16 años. Ok. Ahora, platíqueme, ¿cómo era, no sé cómo descubrieron las Marietas? Mire, Marietas ha sido famosa. O sea, Marietas más bien se ha explotado turísticamente. Yo tengo 28 años llevando turistas a Marietas. Se puede decir que soy uno de los 7 fundadores a nivel bahía, sí, incluyendo Vallarta Adventure. Sí. Es uno de los que empezó también y con otros 4 o 5 de aquí de Punta de Mita, otros por allá de Vallarta, Yelapa, no lo sé. Pero somos yo creo que unos 10 los fundadores que empezamos a llevar turistas ahí. Antes tú ibas como pescador del pueblo. Del pueblo me refiero 6, 7 pueblos de la bahía. Ibas como pescador, ibas a pescar y ahí te quedabas a dormir 2, 3 días y de ahí te bajabas, te subías a tu lancha y te ibas a pescar. ¿Qué pescaban? Entonces, pescado guachinango. Todo este suelo es buenísimo para el guachinango, el fondo me refiero. Entonces, antes Marieta la usaba como para ir a descansar. Hablo los pescadores del pueblo, de la bahía. Desde Yelapa, Mismaloya, Quimisto, Vallarta, La Cruz, Ayulita, Higuera Blanca. ¿Y Marietas de quién es? Marietas es federal. Ah, ok. Y es un área natural protegida, sí, es una reserva del país en este momento. Así es, así es. Y a diferencia de ahora, ¿cómo era Marietas? O sea, ¿si era más paradisiaco o lo han logrado recuperar con el acuerdo y el trabajo que han hecho en los últimos años? Marietas, en aquellos años que yo recuerdo, cuando yo tenía 7, 8 años, y me reflejo ahorita, yo digo que está en los mismos momentos. ¿Por qué? Porque en aquellos años estaba virgen. Okay. No había tanta explotación ahí en el polígono que está regularizado como área natural protegida. No tiene que ser los 2 peñascos, no, son muchas hectáreas en su alrededor. Okay. Entonces, en aquellos años el pescador no ocupaba ir ahí a sacar pescado, porque había pescado en muchos destinos de aquí mismo. Ahorita, por ejemplo, con el desarrollo que ha tenido Marietas turísticamente, si no existiera un área natural protegida ahí, si no existiera CONAN regional administrándola y Bahía Unida al frente,
que somos los 174 permisos que existimos en la bahía, tal vez ya no la hayamos destruido el pueblo de la bahía. Pues. Okay. ¿Por qué? Porque si no hay regla, pues todo el mundo puede ir, y anteriormente ahí acampaban, ahí dormían, ahí hacían una asadita de carne en la playita nopalera. Ya no se permite nada de eso. Ahora vas, disfrutas el snorkel en ciertas zonas especificadas, monitoreadas y con boyados, cierta capacidad de carga ahí snorkeleando cada hora. Bajas a playa nopalera 116 pasajeros y, o sea, recorres con las lanchas en todo su alrededor para ver las formaciones de roca, las variedades de aves. Todo eso te lo ofrecemos en un tour, pero va muy controlado el tour. Las embarcaciones son motores 4 tiempos, no se permite que baje el turista con bloqueador que no sea biodegradable. O sea, no te permites bajar aletas para no destruir el arrecife que te dura 10, 20 años en formarse un arbolito. Tú te lo vas a acabar en un pisotón que des con una aleta. Hay áreas de buceo y hay áreas de snorkel. Todo eso lo hemos venido haciendo de unos 10 años para acá junto con CONAM, poniendo reglamento de trabajo en el parque, plan de manejo, pues. Claro. Y eso al parque lo tiene como estaba hace 20 años, 30 años. ¿Y cómo fue esa locura de la Playa del Amor? ¿Por qué se perdió el control total? Mire, en aquellos años que se hizo tan popular fue porque usted sabe que ahorita las redes sociales mueven el mundo. Entonces, algún turista que llevamos, puede haber sido yo o cualquiera de mis compañeros de la bahía, lo publicó, y de la noche a la mañana Playa del Amor se hizo una de las 2, 3 maravillas más importantes del mundo, de las que existen. De la noche a la mañana yo tenía buenos clientes y todo, pero trabajábamos por vacacioncitas y temporaditas marietas. De la noche a la mañana hubo un cambio radical, de yo de llevar por día a 20 personas, empecé a llevar 200 o 150 con mi flotita de embarcaciones. Pero eso multiplíquelo por la bahía. Sí, claro. Fue un gential. A Playa del Amor, como no existía plan de manejo ahí ni capacidad de carga, los 200 que yo llevaba al día yo los metía. Y así multiplíquelo por todos, entraban 1,000, 1,500 personas diarias. ¿Y ustedes se dieron cuenta que estaba siendo muy afectado todo? En su momento no, porque apenas estábamos nosotros trabajando con CONAM en un plan de manejo. Ya estábamos trabajando con ellos, sentándonos cada mes en mesas de trabajo, todos los permisionarios de la bahía, para manejar un plan de manejo. Pero como se le vino al director del parque, que es Jorge, y a los prestadores, el turismo encima, usted sabe, el dinero es bonito. Entonces yo veía mis pinches bolsas hinchadas de dinero a diario, nunca volteaba a ver que estaba dañando el parque, y eso lo iba a disfrutar por un año. Y después mi mismo turista iba a dejar de venir porque no lo íbamos a destruir el parque. Sí, iban a matar a la gallina de los huevos de oro. Así mero. Entonces, a veces por ignorancia, a veces por no tomar atención, a que prefiero estar agarrando cierta cantidad de dinerito, pero para toda la vida. Claro. Y para mis generaciones que vienen. Claro. O sea, así debemos de pensar, sí, y así debemos de comportarnos en el parque. La investigadora que lidera los proyectos de restauración de corales es la bióloga marina, investigadora de la Universidad de Guadalajara, Paola Rodríguez Troncoso. Ella coordina un equipo de trabajo para toda la costa del Pacífico Centro de México, pero además un proyecto binacional de corales con el país centroamericano de Costa Rica, también afectado por el mismo fenómeno. Advierte que el trabajo sostenido desde hace más de una década ha permitido encontrar individuos que han mostrado resistencia ante las altas temperaturas, lo cual podría ser parte de la solución del conflicto que trae el aumento del efecto invernadero planetario para estas especies. Rodríguez Troncoso señala que si bien Enos, el niño oscilación del sur, es una fuerza presente en la región desde antes de la aparición del Homo sapiens, lo preocupante es la velocidad a que ocurre ahora, que ha significado un verdadero desafío de adaptación para los corales de Marietas y de todo el Pacífico Central mexicano. Los programas de restauración o más bien de rehabilitación de comunidades o de arrecifes coralinos, pues no es una cuestión solo de México o del Pacífico, sino es una estrategia emergente a nivel mundial.
el declive o la pérdida de corales y de organismos asociados no es un problema solamente a nivel país, sino en regiones que tienen igual o hasta pues, se podría considerar mayor importancia en la cobertura de coral, como puede ser Australia, gran parte del Caribe, etcétera. Y bueno, estos programas de restauración o de rehabilitación, que ese es el término más correcto, lo que implican es no solamente tratar de salvaguardar esta cobertura de coral vivo, sino en general buscar las medidas tanto que le llamamos activas, que es en sí la implementación de ir a plantar corales de alguna manera, y pasivas, que tiene que ver con el manejo y la conservación de los sitios, pues para poder mantener los sitios sanos, ¿sí? En el caso particular de Islas Marietas, la pérdida de cobertura de coral asociada tanto al impacto humano como a los eventos naturales provocó que en el 2011 hiciéramos las primeras aproximaciones, los primeros protocolos de qué tipos de técnicas pudiéramos implementar en el sitio, ¿no? Dentro de los primeros resultados fue que lo que le llamamos la propagación asexual, es decir, la plantación directa de fragmentos, era la técnica más adecuada por costo y beneficio, implementarlo. A partir de ahí nosotros implementamos el programa de restauración, lo que nosotros le llamamos de manera masiva, después de prácticamente 2 años de seguimiento de la técnica en 5 sitios de las Islas Marietas. Y bueno, los resultados eran que inicialmente los fragmentos tenían una tasa de crecimiento de 3 a 5 centímetros al año, que si bien eso puede sonar muy poquito, para un coral eso es muchísimo. Y nos llevó a que pudiéramos incrementar la cobertura de coral prácticamente al doble en el año 6. Además o adicionalmente nosotros llevábamos a cabo el seguimiento y monitoreo de peces y equinodermos, que son los 2 grupos considerados como clave para poder dar el seguimiento a la salud del ecosistema, y pues teníamos ya un incremento de peces en la biomasa de peces, también de los equinodermos. Pero también estábamos teniendo el efecto de estos eventos anómalos que son considerados de tipo natural, pero que han sido intensificados por el efecto del hombre, que son los famosos eventos censo o los eventos el niño y la niña. En el 2016 tuvimos un evento muy intenso que llevó a unos regímenes de temperatura por arriba de lo normal, y de hecho fue ese evento de blanqueamiento el que devastó, de mortandad y blanqueamiento por altas temperaturas, el que devastó la Gran Barrera Australiana. Salieron muchas noticias al respecto, ¿no? Sin embargo, ese evento nosotros lo pudimos, bueno, los corales de Marietas y en general de toda la región lo pudieron sobrellevar. Sin embargo, desafortunadamente, el evento del Niño del año pasado, el del 2023, que también nos trajo unos regímenes térmicos de más de 3 grados centígrados por arriba de la media, sostenidos por hasta 2 meses, casi 8 semanas, pues provocó eventos de blanqueamiento masivos en todo el Pacífico mexicano y en otras partes, en Costa Rica, en Ecuador, en muchos sitios se observó este blanqueamiento. Particularmente para Marietas, a diferencia del evento del 2016, pues este evento sí llevó a una mortandad masiva, no total, a diferencia de, por ejemplo, en Oaxaca, que hubo una mortalidad prácticamente del 100% de los corales. Aquí sí hubo una pérdida casi del 80% de lo que teníamos de cobertura de coral, ¿no? Y pues bueno, eso no implica que tengamos que parar el programa de restauración, sino buscar las nuevas estrategias que se adapten a cómo está cambiando el clima y pues a las medidas que realmente podemos tomar. Entonces, de hecho, vamos a iniciar con un programa de viverismo y con otras técnicas, pues en la búsqueda de esa, pues de acoplarse, ¿no? a lo que está sucediendo con el clima actualmente. Oye, Paola, entonces el evento del año pasado les hizo retroceder en buena parte en los logros. Sí, pues bueno, digo, si lo vemos así de manera, pues sí, de manera cuantitativa, sí, nos hizo perder a todos, porque digo, no fue un evento nada más de México o fue un evento global, a todos nos hizo perder una alta cobertura de coral, pero aquí lo importante, digo, si bien es muy triste ver que pues hay estas mortandades masivas y no solamente de los corales, sino que tú ves como todos los animales están sufriendo ante este calor, pues es lo que
que se puede aprender y lo que se puede implementar. Aquellos corales que están sobreviviendo tienen la capacidad, las condiciones, tienen la información genética para aclimatarse. Estos corales que están aclimatados van a ser los proveedores, o son los que nos van a dar la información de quiénes son los que tienen la capacidad de permanecer en esta región. Entonces, sí, pues se puede decir que es un paso hacia atrás, pero nosotros también lo vemos pues como pasos hacia el frente, porque esto no para. O sea, el clima está cambiando, el ambiente está cambiando, y nosotros tenemos que ir en ese mismo contexto, avanzando. Claro, porque de algún modo pues los corales de la región han vivido entre eventos el niño y la niña durante miles de años. Quiero suponer, sin embargo, que también esto que se ha reportado, que las frecuencias de eventos ENSO son mucho más, se han acortado mucho, ¿no? Y supongo que la prueba es mucho mayor ahora. Sí, de hecho, pues justo lo que dices, los corales han sobrevivido eras geológicas, o sea, están mucho antes de que el hombre hubiera estado en la Tierra. Entonces, digo, lo triste es lo acelerado que estamos nosotros cambiando el clima, y pues eso es lo que lleva a que no solamente los corales, sino en general todos los organismos no tengan esta capacidad de responder ante los diferentes eventos de estrés. En el caso particular del evento ENSO, el niño y la niña, yo les digo que a mí de chiquita, o sea, en la universidad me contaron mentiras porque decían que eran eventos interdecadales. Es decir, cada 5 años se presentaba un año niño y cada 5 años un año niña. Sin embargo, ahora no es solamente la intensidad, la frecuencia y el tiempo que nos influencian. O sea, decimos en intensidad, pues las anomalías térmicas antes eran de más 1.5 grados o menos 1.5 grados en el caso de la niña. Ahora pueden ser por arriba de 3 o por abajo de 3 grados. También el frío les causa estrés a los corales. Ahora prácticamente no hay casi diferencia en los años entre año niño y año niña. De hecho, el año pasado le dicen año niño, pero duró más de un año, y ahorita se está esperando la transición hacia un año niña. Y antes estuvo en el del 2016, 2017, y luego vino también un periodo de enfriamiento, vino una niña. Entonces, pues es prácticamente no darles descanso, y aún así están tratando de sobrevivir los corales. Y supongo yo que dentro de la investigación se identifican ciertas especies que son más resilientes. No sé si ya ha dado resultados, ya ha arrojado resultados el trabajo respecto a eso. Sí, de hecho eso es algo muy interesante, digo, a nivel científico, y pues obviamente una ventana de oportunidad para el programa de rehabilitación, y es eso. O sea, hemos encontrado aquellos genotipos, nosotros les llamamos aquellos genotipos que resultan más resistentes, porque resiliencia ya es la capacidad que tú tengas de que el ecosistema, es un término comunitario, no es un término individual. Okay. Entonces sí, los animales, hemos encontrado aquellos que son más resistentes, tienen un genotipo, pero algo súper interesante de los corales es que no solamente es el animal per se. O sea, la capacidad que tienen los corales de formar este esqueleto de carbonato de calcio y estas estructuras tridimensionales se derivan de la relación simbiótica y mutualista que tienen con una microalga que funciona como una planta, el animal que es el coral, y también una composición de hongos y bacterias. A esto nosotros le llamamos holobionte. Entonces, la combinación de una microalga específica que fotosintetice y le dé al animal los nutrientes y una cantidad que se puede decir hasta excesiva de nutrientes que le permita poder generar este esqueleto de carbonato de calcio, más las bacterias y los hongos que también le están dando nutrientes, sobre todo en condiciones cuando pierden a la microalga, porque al final el blanqueamiento, lo que nosotros conocemos como blanqueamiento, es la pérdida de esta relación simbiótica con la microalga. Este pool de combinaciones es lo que logra que el animal sea más resistente, y es sobre lo que nosotros estamos trabajando. La investigadora Paola Rodríguez Troncoso destaca la importancia de la experiencia previa para tomar decisiones adecuadas que permitan la rehabilitación. Esto incluye poner viveros o criaderos del animal, 6 sitios para marietas y 6 para la costa sur de Jalisco.
ya conocemos la identidad de los simbiontes más resistentes, sabemos cuáles son los morfotipos que están asociados particularmente a estas microalgas, a estos simbiontes. Se ha trabajado con las bacterias y bueno, algo que se tiene muy poco estudiado es la parte de los hongos. Es un siguiente reto que tenemos nosotros que cumplir. Y además de que no lo trabajamos esto nada más a nivel de Marietas, porque si bien el Parque Nacional Islas Marietas es un sitio prioritario para la conservación, pues sabemos que en el océano no hay fronteras físicas, o sea, no es una cuestión de estados, Jalisco, Nayarit, Colima, Oaxaca, sino es toda una región y estamos trabajando estos marcadores o estos indicadores a nivel regional, no solamente a nivel de sitio. Claro, ahora en cuanto a la diversidad, no sé cómo sea el diagnóstico que tengas de Marietas respecto a cuántas especies de corales existen ahí y cuáles de estas están respondiendo mejor o les está yendo peor. Estoy contando. Sí. En el caso de Marietas, particularmente de los corales, tenemos 4 géneros, que tenemos los que las llamamos masivos o submasivos o costrosos, que para eso tenemos a Porites panamensis, tenemos Pavona clavus, Pavona gigantea y tenemos a Samo corestelata. Esos tienen una cobertura menor, pero también son muy importantes, no solamente por el refugio que pueden llegar a generar, sino por algo que le llamamos que es el secuestro de carbonatos. Mantienen el carbono adentro del sistema y eso es súper importante para la calcificación, que es la formación de los esqueletos. Pero los que nosotros nos enfocamos para restauración son los ramificados. En el caso de los ramificados, el género se llama Posilopora, y Posilopora de hecho es primo hermano de, por ejemplo, Acrópora palmata en el caso del Caribe, que es el famoso coral cuerno de alce, y ese lo referencio mucho porque es muy emblemático. Sí. Y aquí en el caso de nosotros, estos ramificados, les digo que parecen como coliflores, ¿sí? Generan estas estructuras tridimensionales que aparte tienen muchísimo espacio adentro. En el caso particular de Marietas son 7 especies de posilopóridos, pero los más abundantes son 3, que es Posilopora verrucosa, Posilopora capitata y Posilopora damicornis. La identidad genética de este grupo en particular, de hecho ahorita está mucho en debate. Unos mencionan algunas aproximaciones que es un solo grupo con diferentes morfologías y otros pues mencionamos que son diferentes especies y pues eso te da diferentes morfologías. De hecho eso también nosotros lo estamos atendiendo, pero para eso estamos secuenciando todo el genoma del coral. Dentro de estas morfologías, la que está siendo más resistente es Posilopora capitata y Posilopora verrucosa. De hecho, Posilopora damicornis tuvo un declive con el evento del Niño del 97-98. Después de ser el más abundante, dejó de serlo. Y estas 2 especies que resultan, o estas 2 morfologías, porque digo que estamos en el debate si es morfología o especie, estas 2 morfologías o morfotipos resultan ser más resistentes. El resto de las especies, de cualquier manera, ya tenían una cobertura baja, entonces no es de extrañarse que no estén tan presentes. Y lo que sí es que los corales ramificados están resultando más resistentes que los corales masivos que te mencioné al inicio. La capacidad de resistencia es diferente y está muy asociada al tipo de simbionte, a la microalga que poseen. Habrá entonces que pensar que con los procesos de adaptación que va a generar esta dinámica tan acelerada que están viviendo los ecosistemas, van a modificarse estructuralmente, precisamente por los que tienen más capacidad de afrontarla que los que no. Sí, definitivamente, y ahí es en donde nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir cuáles son los que se están aclimatando a estas condiciones cambiantes y darles, yo siempre les digo, es darles la segunda oportunidad, o sea, darles una ayudadita, porque lo ideal en cualquier programa de restauración es tratar de emular las condiciones naturales. Por ejemplo, el método de propagación asexual que nosotros utilizamos, que es a través de los fragmentos de oportunidad, es decir, no fragmentamos colonias, sino que utilizamos los fragmentos que se rompen por eventos de huracanes, tormentas o del mismo oleaje. Ese método de propagación y de reproducción es normal en este género de corales. Entonces, de lo que se trata es de que aprendas y veas qué es lo que está pasando naturalmente, cómo están respondiendo los animales y que utilices los mismos métodos que naturalmente
suceden en el sitio, ¿no? Para mantener esta cobertura de coral. Ahora, la propagación que están haciendo es in situ, pero me decías que están viendo también la posibilidad de poner viveros, lo que implicaría hacerlo de forma más artificial, supongo yo. Sí, no. Lo que pasa es que los viveros son pues estos sitios de guarderías en donde tú tienes, pues en este caso inicialmente fragmentos de coral que lo que te permitan hay de dos maneras, o que tengas estos viveros y que los tengas de manera permanente y que los viveros no se muevan, o bien como lo que nosotros vamos a hacer es que los vamos a utilizar como fuentes siguientes de restauración. ¿Qué es lo que sucede? Nos dimos cuenta que podíamos mantener los viveros, de hecho tuvimos unos viveros a 20 metros, ese es un proyecto que llevó a cabo el doctor Adolfo Tortolero durante este evento de calentamiento, como para salvaguardar varias colonias de coral, y sobrevivieron. Y los movimos recientemente a una menor profundidad. Lo que nosotros queremos es que como hubo tanta pérdida de cobertura de coral y justo no queremos fragmentar colonias adultas, las que sobrevivieron, lo que queremos es tener estos viveros, mantener a los corales durante algún tiempo y obtener fragmentos a partir de esas colonias que crezcan. Se ha encontrado que los corales en viveros crecen más rápido que en sustrato natural. ¿Por qué? Porque no tienen la competencia de lo que sería la propagación directa. No hay otras algas o inclusive otros organismos que dependen del coral y que le quiten un poquito de esta tasa de crecimiento. Entonces nuestra idea es obtener los fragmentos de oportunidad, no fragmentar, dejarlos crecer durante al menos 6-8 meses y sí fragmentar estos fragmentos vivereados, la verdad no sé cómo se dice en español, para ya llevarlos al sustrato natural. Entonces va a ser como nuestra fuente de organismos, de individuos para restaurar. Pero entonces estos viveros están en espacios confinados, pero dentro del mismo contexto marino, ¿o los tienes afuera? ¿Cómo? No los tenemos, los vamos a tener ahí mismo en Marietas. El avance depende de la posibilidad de mantener el financiamiento, lo que ha demandado buscarlo en el ámbito internacional. Pero digamos que de algún modo tienen hasta cierto punto garantizado el financiamiento para seguir con el trabajo, pues. Por lo menos para todo el 2024, sí. Ya de ahí tengo que pedir más financiamiento, tengo que pedir otra beca. ¿Y cuántos investigadores, cuánta gente está trabajando en el proyecto? Este proyecto de National Geographic no es particular para Islas Marietas. Islas Marietas es uno de los sitios que se tiene. De hecho, este proyecto es un proyecto binacional a mi cargo, en donde están involucrados hasta investigadores de la UCR, de la Universidad de Costa Rica, con quien yo actualmente estamos colaborando, y pues estamos tratando de generar prácticamente manual de lecciones aprendidas, ¿no? Cosas que están pasando en la región con ellos y cosas que están pasando con nosotros, pues tratar de optimizar los recursos y generar las mejores estrategias. Entonces, pues involucra a Juan José Alvarado de la Universidad de Costa Rica, al doctor Enrique Godínez de la Universidad de Guadalajara en Melaque, a la doctora Jamie Denis Santiago, que es postdoctorante y es fisióloga, al doctor Amílcar Cupul, que está aquí en el Centro Universitario de la Costa conmigo, al doctor Adolfo Tortolero Langarica, que es esclerocronólogo y es postdoctorante en la UNAM, en la unidad de Puerto Morelos, y obviamente la gente de la CONAMP, ¿no? Claro. Ahora, me decías que van a poner 6 viveros. ¿Estás hablando nomás de Marietas o también de Costa Sur de Jalisco? No, también, 6 y 6. Ya tenemos el material para 6 y 6 y tenemos toda la teoría, a ver cómo nos va con la práctica. Entonces, Costa Sur incluiría la zona esta de Tenacatita, por ejemplo. De hecho, los vamos a poner, no sé si debemos decir dónde los vamos a poner porque luego la gente va y me los manosea. Los vamos a poner cerca de Tenacatita, pero no en Tenacatita. Ok, porque había, no sé si eso te haya tocado a ti, había un trabajo que se estaba haciendo en la bahía esta de Cuastecomate. Sí, por ahí estamos trabajando también nosotros. Y en el caso de Cuastecomate entiendo que era como una especie de instalación que habían puesto para ver si se recolonizaba el espacio por los corales, porque no sé si es una zona que fueron devastados y erradicados.
De hecho, también estoy a cargo de esa parte. Es el mismo proyecto, en colaboración con el doctor Enrique Godínez. Estamos utilizando el mismo proceso de propagación asexual y estaba funcionando muy bien. De hecho, algo impresionante es que de manera particular la bahía de Cuastecomate respondió muy diferente a Marietas. La tasa de supervivencia fue mucho mayor en la zona sur de Jalisco que la que nosotros tuvimos aquí. Eso para nosotros es muy importante para entender por qué los corales de allá están respondiendo diferentes a los de acá. Eso no implica que los vayamos a transportar. El transporte de organismos es algo que se tiene que manejar de una manera muy delicada y de hecho nosotros no estamos a favor de eso porque no sabes las consecuencias a largo plazo, pero sí estudiar por qué están respondiendo diferente los corales del sur con respecto a los corales del Pacífico Central. ¿Y ya tendrías alguna especie de respuesta preliminar de por qué mejor en una zona que en otra? Pensamos, les estamos apostando a la cuestión del cambio de bacterias, pero apenas obtuvimos las muestras porque justo fue el evento en octubre, noviembre, y apenas vimos la capacidad de recuperación en enero. Entonces apenas, de hecho, acabamos de hacerle esos censos y todavía no tenemos procesados, no tenemos los resultados de esa parte de los marcadores. Por razones que se procuran documentar, los corales sembrados en la costa sur de Jalisco han respondido mejor a la variación de temperaturas que los de las Islas Marietas, advierte la científica. Yo creo que algo importante es lo que yo te mencionaba, de que los programas de rehabilitación y de restauración, si bien tiene mucho que ver con la ciencia y con entender cómo están respondiendo los corales, obviamente con la implementación hay dos puntos claves. Uno, el largo plazo, porque un programa de restauración no es de 6 meses ni de un año, o sea, de hecho, pues ya terminó siendo un compromiso prácticamente de por vida para nosotros. Eso es una cosa, y entonces tienes que tener tanto el compromiso como estar buscando el financiamiento constante, y dos, un programa de restauración no se hace nada más a través del seguimiento biológico, sino lo que te decía de todas estas acciones de manejo, y que si bien en sitios como el Parque Nacional Islas Marietas, que es área natural protegida y que se tienen pues los manejadores que se encargan de eso, los guardaparques, en sitios como Cuastecomate se vuelve una cuestión social, se vuelve una responsabilidad adquirida pues de todos los ciudadanos, de los usuarios tanto directos o indirectos. Entonces, si no tenemos el conjunto de ambas cosas, de las acciones pasivas y de las acciones activas, pues no hay manera, ¿no? O sea, termina siendo una responsabilidad adquirida en general, y la verdad el hecho de que nos des la oportunidad de compartir este tipo de información para nosotros es muy importante, porque es un canal justo de información hacia el público en general, que lo conozca y pues que entienda que con el simple hecho de ir y ver, pues también tiene que cuidar. Claro, y vale la pena que lo subrayes porque el proceso en Marietas en particular surgió por la crisis que se generó por la visitación descontrolada, ¿no? Sí, cierto, sí, y que vino el programa de la implementación de la capacidad de carga, que de hecho ese proyecto yo estuve en colaboración, pero estuvo a cargo del doctor Amílcar Cupul. El haber implementado la capacidad de carga en Marietas no solamente ayudó para regular la cantidad de visitantes que llegaban, sino las reglas, la reglamentación para llevar a cabo la actividad ahí. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.